Elena está en una cita con alguien que le interesa muchísimo y viene saliendo todo bien, la conversación fluye, hay risas y de repente esta persona se acerca, le toma la mano con ternura y le dice, me gusta muchísimo compartir tiempo con vos. En ese preciso instante, en el cuerpo de Elena se genera un cortocircuito enorme. Por un lado, desea entregarse a ese afecto y a esa conexión, pero por otro lado, tiene la sensación de alarma, de alerta. Abrumada por estas dos fuerzas opuestas, retira la mano abruptamente, cambia de tema tirando un chiste irónico y unos minutos más tarde busca una excusa para dar por terminada la cita. Vuelve a su casa ya en su apartamento, lista para acostarse a dormir. Le agarra una angustia desbordante, comienza a llorar y empieza a sentirse realmente confundida. No entiende por qué de alguna manera termina alejando eso que tanto anhela. Lo que le ocurre a Elena es una de las vivencias vinculares más difíciles que se pueden llegar a transitar. No se trata de una decisión caprichosa, no está hecho de manera a propósito, adrede, sino que se trata de una estructura de relaciones bien, pero bien específica. Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto encuentro dedicado a los vínculos y a la teoría del apego. Hoy nos vamos a adentrar en el terreno del apego desorganizado. Vamos a plantear 5 manifestaciones estructurales de esta manera tan particular de vincularse, en donde la alarma y el refugio parecen cruzarse en el mismo momento. Soy Belén López, licenciada en psicología, y en videos anteriores estuvimos hablando sobre el apego ansioso, el apego evitativo y fundamentalmente el encastre que se da cuando estos dos tipos de apegos se encuentran. Y estos tipos de apego forman parte de lo que se llama la teoría clásica del apego. Sin embargo, habían algunas historias singulares que no encajaban del todo en estos casilleros. Y hago un paréntesis enorme acá y un guiño también. ¿Acaso las historias singulares pueden encajar en algún tipo de casillero? ¿Ah? Fue la psicóloga e investigadora Mary Main, conjunto con su equipo, en los años 80, quienes dieron un paso hacia adelante y propusieron una nueva categoría para complementar la teoría del apego de John Bowlby. Ambas se dieron cuenta que tanto el evitativo como el ansioso tenían una manera de defenderse muy específica, tanto como, por ejemplo, la persona con apego ansioso, su manera defensiva es la insistencia y la persona con apego evitativo, su manera de defenderse es justamente el retirarse, el marcar distancia. Se dieron cuenta que habían personas que no habían logrado de alguna manera desarrollar una defensa específica que pueda, digamos, encasillarse de alguna forma. Y es así como proponen esta nueva categoría de apego desorganizado. Y ahora entonces cabe preguntarse, ¿cómo se construye un apego desorganizado en la infancia? Pensemos, por ejemplo, en un cuidador que manifiesta mucha impredecibilidad. Por momentos es amoroso o amorosa, muestra ternura y por otros momentos, ante un llanto, un berrinche o lo que fuere, se produce una especie de desborde de enojo o desborde emocional por parte de ese adulto o de esa adulta responsable, o bien una distancia muy importante. Entonces el niño o la niña empieza a encontrarse con cierta encrucijada, porque esa persona de quien depende para calmar su angustia es la misma persona que le genera temor al mismo tiempo. Y es por esta razón
que las dinámicas relacionales de alguna forma terminan colapsando. Y en la adultez eso se va a seguir trasladando a los vínculos de alguna manera. Esa inestabilidad, esa imprevisibilidad se termina trasladando. El fantasma del cual hablábamos en el video anterior, que son esos lentes por los cuales leemos el amor, en la adultez van a encontrarse un poco desestabilizados, por supuesto que sí. Así que ahora vamos a pasar a ver las 5 manifestaciones. ¿Comenzamos? Empecemos entonces con la manifestación número 1, que es la paradoja del acercamiento y el rechazo de lo inconsciente. La primera manifestación fundamental es la oscilación entre el acercamiento y el alejamiento. Se trata de una dinámica en la cual se desea profundamente la conexión, pero a su vez la cercanía también produce alarma. A diferencia del evitativo que mantiene la distancia de forma permanente, el apego desorganizado tiene una manera cambiante. Puede producirse o puede empezar un vínculo con muchísima entrega, pero cuando esa cercanía empieza a volverse cada vez más íntima, eso empieza a leerse de manera inconsciente, claro está, como una señal de peligro. Y es allí donde puede aparecer o producirse el rechazo inconsciente del otro, en donde la persona puede enfriar el vínculo de un momento para el otro, como pasa en la escena esta que contamos de Elena, donde sale de la situación rápidamente. Y esa distancia que genera produce angustia, produce mucha angustia. Elena termina muy angustiada frente a esa situación. Sin embargo, la cercanía, la intimidad con ese otro también son vividas o son pensadas o son sentidas como un riesgo real. Dicho esto, ahora te pregunto para dejarte pensando. ¿En algún momento de tu vida o con algún vínculo en particular te pasó de sentir que esa cercanía, más allá, o mejor dicho, en vez de generarte bienestar, tranquilidad, ganas de continuar, te generó más bien cierta inquietud, cierto temor a salir lastimada o lastimado de alguna manera? Vamos ahora con la manifestación número 2, que es la hipervigilancia. La segunda manifestación es la hipervigilancia de las señales del otro. Como la persona con un apego desorganizado se estructuró en un ambiente muy, pero muy impredecible, en la adultez hay una sensibilidad muy aguda a detectar con mucha facilidad los mínimos cambios en la actitud de la otra persona. En este punto es fundamental establecer una coincidencia y una diferenciación con el apego ansioso, porque ambos perfiles tienen una tendencia a prestar muchísima atención a las reacciones de la otra persona, están atentos a el tono de voz, a las maneras de comportarse, si un mensaje tarda más o tarda menos en llegar, pero la diferenciación fundamental es que el apego ansioso hipervigila, para decirlo de alguna manera, para buscar un reaseguro, una tranquilidad que lo estabilice o la estabilice de manera temporal. El apego desorganizado, en cambio, no busca calmarse, para decirlo de manera fácil y sencilla, sino que lo que busca es confirmar de alguna manera que ese riesgo es real. Si el otro o la otra se muestra demasiado disponible, una persona con apego desorganizado va a desconfiar de esa disponibilidad. ¿Por qué? Porque la estabilidad es algo que le resulta completamente extraño. Y entonces ahora te pregunto para dejarte reflexionando,
Cuando dentro de un vínculo estás transitando una situación de tranquilidad, de estabilidad, ¿podés atravesarla de manera tranquila, apacible? ¿O bien te empieza a agarrar esa sensación de que algo malo tiene que pasar en cualquier momento? Vamos con la manifestación número 3, que son las respuestas de congelamiento o desconexión. La tercera manifestación se encuentra en esos momentos en donde se producen colapsos o retiradas psíquicas frente a una situación vincular específica. Es exactamente lo que le pasó a Elena cuando retiró de manera abrupta su mano y después dio por terminada la cita. Cuando hay una situación afectiva intensa o un conflicto relacional que de alguna manera termina desbordando a la persona y generando una dificultad para dar respuesta frente a eso, se produce como una especie de congelamiento psíquico. Es como si la persona estuviera ahí, pero sin estar. ¿Qué es lo que hace? Se termina de alguna manera desconectando de la situación. En el consultorio aparece mucho como el me quedé en blanco frente a una discusión o una situación muy particular e intensa. El sujeto o la persona siente que de alguna manera su cuerpo queda como un poco anestesiado, que las palabras del otro se escuchan como lejanas, como si estuviera viendo la escena desde afuera. Es el famoso que se dice hoy por hoy, me disocié, estar ahí pero sin estar. Y eso es exactamente un mecanismo de defensa en el cual el psiquismo, frente a la angustia que le produce esa situación concreta, no sabe bien cómo resolverla en ese momento y establece una distancia mental, en este caso, para resguardarse de esa situación que está aconteciendo ahí en ese momento. Y entonces ahora te pregunto para dejarte ahí resonando. Empezá a pensar en alguna situación conflictiva que hayas tenido en este último tiempo. ¿En alguna de esas situaciones te invadió como una especie de silencio en el cual no podías hablar, no podías actuar, no podías correrte de alguna manera de esa situación, pero aún así sentías como mucha ansiedad, intensidad que de alguna manera te desbordaba y la forma que encontraste fue justamente el silencio, apagarte, desconectarte, apagar la tele por ese ratito y no emitir ningún tipo de sonido hasta que eso merme o desaparezca de alguna manera. ¿Te pasó algo así? Te leo en los comentarios. Avancemos un poco más y vamos con la manifestación número 4, que es la familiaridad del conflicto y lo ajeno de la estabilidad. La cuarta manifestación tiene que ver con la facilidad, vamos a decirlo así, de estar en relaciones vinculares de mucha inestabilidad. Como durante la infancia el lazo afectivo quedó ligado a la imprevisibilidad, en la adultez los vaivenes permanentes afectivos se sienten extremadamente familiar. ¿Y qué sucede cuando un sujeto con un apego desorganizado se encuentra dentro de un vínculo en donde la previsibilidad y la circulación del afecto, vamos a decirlo así, es muy clara? Lo que le sucede a este tipo de relaciones es que lo considera como algo ajeno y no es que se trate de insensibilidad, no es que esta persona no sienta absolutamente nada, sino todo lo contrario, siente un montón, siente ese afecto, siente el cariño hacia esa otra persona, pero la realidad es que como estuvo acostumbrada o acostumbrado a vínculos muy impredecibles, para su propio psiquismo, la estabilidad es algo realmente incierto, desconocido,
y hasta incluso un poco riesgoso. El psiquismo de una persona con un apego desorganizado no tiene la capacidad de leer la calma como un espacio seguro, sino que la lee de una manera completamente paradójica. La lee, la registra como una anomalía completamente sospechosa, para decirlo de alguna manera. Y muchas veces, inconscientemente, claro está, puede llevar a esa persona a generar conflictos en donde la relación esté en una marea alta, vamos a decirlo así, porque sus lentes son es en el único lugar donde se empieza a sentir segura o seguro de alguna manera frente al conflicto, que es lo conocido, que es lo cómodo entre comillas. Entonces ahora te pregunto para dejarte reflexionando. ¿Puede ser que a veces nos cueste sostener la tranquilidad dentro de un vínculo? Porque de alguna manera inconsciente, claro está, la terminamos asociando a la falta de intensidad, o mejor dicho, te reformulo la pregunta, es la misma pero con otras palabras. ¿Cuántas veces te pasó de encontrarte en un vínculo en donde te sentías bien, te sentías querida o querido, en donde sabías que eso podía prosperar, pero que faltaba ese condimento que lo llamamos maripositas en la panza, que faltaban esos fuegos artificiales, ese no sé qué va a pasar, no sé si me quiere, si no me quiere, que tanto estamos acostumbradas o acostumbrados a relacionar con lo que llamamos amor y que muchas veces es más bien ansiedad, malestar, desazón por la incertidumbre que realmente amor. Ah, vamos con la quinta y última manifestación, que es la fragmentación de la narrativa vincular. Llegamos a la quinta y última manifestación, que es justamente la fragmentación en las narrativas de sus propias historias de amor. Cuando una persona con un apego desorganizado relata sus experiencias dentro del amor, podemos encontrarnos con situaciones que son muy contradictorias, pero que ambas se dan en simultáneo. Vamos a ponerlo claro. En algún momento puede idealizar a su pareja pasada, enaltecerla, decir que era maravillosa, magnífica, lo que fuere, y en la oración siguiente puede presentarla como una persona muy dañina y no es consciente de esa contradicción. Y el otro empieza a verse como de manera fragmentada, de a pedacitos, parcialmente. Por momentos, el otro o la otra puede ser una persona maravillosa, encantadora, magnífica, y al momento siguiente convertirse en alguien hostil, vil, malintencionada, malintencionado. Y esto mismo que tiene que ver con el relato de otra persona o la descripción de otra persona, también se traslada al mundo propio. Por momentos puede saber que quiere algo muy específico a nivel vincular y por otros cambiar de opinión radicalmente. También la fragmentación aparece en los propios sentimientos, en la propia emocionalidad, en la cual se presenta con una inestabilidad que genera muchísima, pero muchísima confusión a quien las transita, obviamente. Entonces, ahora te pregunto para dejarte reflexionando, cuando revisas un poco tu propia historia, tus experiencias amorosas, ¿de qué manera volves a ellas? ¿Podés ver que una relación tiene justamente matices en los cuales hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos intermedios? ¿O hay cierta tendencia en vos a etiquetar como absolutos, vamos a decirlo así, como si fue completamente bueno o si fue completamente malo? Porque la cuestión de matizar es un trabajo emocional que se lleva adelante, ¿no? Que hay que reconstruir esa propia historia. Pero la cuestión de fragmentar y decir esto fue una porquería, esta relación no sacó nada de bueno, implica también una manera de defenderse frente a la propia experiencia y defenderse
fundamentalmente frente al otro o a la otra con quien hemos tenido ese vínculo, esa relación. Comprender el apego desorganizado y el valioso aporte de Mary Main nos permite alojar las encrucijadas relacionales desde un lugar completamente diferente, porque nos da la posibilidad de comprender que se fue desarrollando una manera de defenderse en la infancia frente a la imprevisibilidad del otro y del contexto. Desarmar este tipo de circuitos, la realidad es que no es tarea sencilla, pero es absolutamente transitable, llevando adelante un proceso de rectificación subjetiva en la cual se pueda revisar la propia experiencia paso a paso y con una compasión importante hacia la propia historia e ir construyendo una nueva experiencia en la cual sepamos que es posible quedarse dentro de un vínculo y habitar esa tranquilidad. Si te encontrás habitando relaciones que están marcadas por este vaivén permanente que te genera muchísimo malestar y dolor, en el cual sentís el anhelo ferviente de tener una conexión, pero a su vez esta sensación visceral, inconsciente de poner distancia y sentís que no lo podés llevar adelante de manera individual, te propongo pensarlas conjuntamente en un espacio terapéutico individual, respetuoso con tu historia y formal. Te dejo en la descripción del video el enlace para que te puedas contactar conmigo e iniciar tus sesiones uno a uno si sentís que este es el momento adecuado para empezar. Y a su vez, te quiero decir que me digas, me cuentes en los comentarios con cuáles de estas manifestaciones te sentiste identificada o identificado, o si alguna vez estuviste en alguna relación en la cual la otra parte se comportaba de esta manera con un vaivén que te dejaba un poco sin coordenadas, sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando. A su vez, si sentís que este video te aportó algo de valor, déjame tu like o compartilo con una persona a la que sientas que este tipo de contenido la pueda ayudar, porque eso me permite llegar cada vez a más personas que realmente lo están necesitando. En el próximo video vamos a pasar a hablar, sí, ya directamente dando el cierre a estas secuencias de videos sobre la teoría del apego, vamos a pasar a hablar del apego seguro, que es un lugar que se puede llegar a construir. Es un lugar posible de habitar, claro que sí. Y como les digo siempre, un placer compartir con ustedes este momento de reflexión, de pensamiento y sobre todo de crecimiento personal. Soy Belén López, licenciada en psicología y nos vemos en el próximo video.